mis ojos. Hola, hola familia, muy buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más, Sembrando Vida, el programa hecho por y para la familia. Querido oyente de la FM Visión 99.1, Dios te bendiga en esta noche, hermosísimo día que hemos tenido hoy. Así que aquí estamos en la radio, en los estudios aquí de la radio, compartiendo este tiempo. Y queremos que verdaderamente Dios sea el que toca tu vida en esta noche y que podamos, el programa que tenemos para hoy sea un programa de bendición como venimos haciéndolo para tu vida. Ese es nuestro deseo. Así que como todas las noches estamos en este Sembrando Vida, mi compañera de trabajo, la pastora Nora, conmigo en esta noche. Buenas noches, pastora, Dios la bendiga. Buenas noches familia. Volvemos a entrar a sus hogares para darle la bendición, para sembrarle vida en cada uno de sus hogares. Es un gusto para nosotros, un placer poder servir al Señor de esta manera, llevando a cada hogar la bendición de Dios. Y bueno, pastor, antes de dar el numerito de teléfono, vamos a proponer algo, vamos a jugar un poquito con los oyentes, ¿no? Uh-huh. Le vamos a pedir a los que nos están oyendo que nos manden un mensajito y que nos digan qué significa para ellos la Semana Santa. Así es. Cómo la viven cada uno de ellos la Semana Santa. Claro. Que nos cuenten a través del teléfono y nosotros lo vamos a leer, lo vamos a compartir con los demás oyentes. Así es. Yo creo que todos lo podemos mirar de un lugar diferente, pero bueno, es importante que saber cómo lo vive la otra persona, qué significa para la otra persona la Semana Santa. ¿Qué es lo que le dejó la Semana Santa, lo que le deja, qué recuerdos le traen? Exacto. Cuéntenos, el numerito de teléfono es 430429, mándenos sus mensajitos de WhatsApp y nosotros lo vamos a leer y vamos a comentar y le vamos a contar a la audiencia qué significa la Semana Santa para ustedes. Así es. Bueno, pastora, vamos a entrar en tema entonces. Entramos. El tema de la Semana Santa y vamos a mirar un poquito qué decía Jesús con respecto a los religiosos de aquel entonces, a los que tenían el Torá y toda la ley de Moisés y que estaban sobre la ley, ¿no? Jesús le decía algunas palabras que queremos compartirla con la audiencia en esta noche. San Juan 5:37 nos dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué cosa, ¿no? O sea que Jesús, hablando con los religiosos de aquel entonces, le estaba diciendo que el Padre lo había mandado a él a cumplir una tarea, a cumplir un trabajo, a cumplir un propósito. Los 33 años de él sobre la tierra fueron 33 años de cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. O sea que cada año que pasaba en la vida de Jesús eran hojas del libro que estaba escrito su propósito aquí en la tierra. Entonces cuando él se enfrenta con los fariseos, con los publicanos, los religiosos de aquel entonces, él les habla y dice: ustedes no me conocen a mí, a ustedes les parece que saben las Escrituras, a ustedes les parece que teniendo las Escrituras y leyéndolas ya está todo, pero dice, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús le estaba diciendo, ustedes son religiosos porque son religiosos nada más, pero no porque conozcan lo que Dios ha hablado de mí. Porque si no, si en realidad hubieran conocido lo que Dios había hablado de él, sabrían que Jesús iba a venir. Sabrían lo que Jesús iba a producir en la tierra. Sabrían qué cosas iban a suceder.
Sin embargo, ellos tenían el Torá, tenían toda la ley de Moisés, ellos leían en la sinagoga todos los fines de semana cuando se reunían, pero ninguno tenía en cuenta. Dice, a vosotros les parece que tienen la vida eterna, pero, dice Jesús, ustedes no han tenido en cuenta que ellas son las que dan testimonio de lo que yo vine a hacer a la tierra. Entonces, les quería decir, ustedes son eruditos en la palabra, pero en realidad son ciegos, porque lo que Dios dijo de mí, ustedes no lo han visto, ustedes no lo han leído. Y específicamente estaba hablando Jesús de los salmos de David. Cuando David escribe los salmos y habla de lo que Jesús iba a padecer en la tierra, de lo que Jesús iba a hacer, de lo que le iba a pasar en los últimos días. Y claro, ellos leían los salmos de David y lo leían de corrido, y no entendían nada de qué se trataba, de qué estaba hablando el salmista. Dirían ellos, está hablando de sus vivencias, está hablando de lo que está sintiendo en este momento. Sin embargo, David, a través de la guía del Espíritu Santo, todavía no se había manifestado, pero el Espíritu Santo lo inspiraba para que él escribiera determinadas cosas, que después le vamos a leer, pastora, que de cómo ya se venía hablando del final de Jesús, de lo que le iba a pasar a Jesús, 1000 años antes de que Jesús nazca. Porque los salmos, a la altura, cuando Jesús estaba en el último día de su trayecto en la tierra, se cumplían 1000 años. 1000 años de lo que David había escrito en los salmos. Entonces, para los religiosos de aquel entonces, en ellos no entraba esta historia. Ellos dice que leían la ley de Moisés y se movían por esos regímenes y miraban el Pentateuco y estudiaban sobre esas cosas, pero lo que menos investigaban sobre el Hijo de Dios, sobre el Restaurador, sobre aquel ser que ellos esperaron, porque en realidad esperaban ellos un Redentor. Lo estaban esperando. Lo estaban esperando, pero nunca se dieron por enterado de lo que la palabra de Dios decía. Y nosotros hoy en este programa lo vamos a compartir con la audiencia, porque para que veamos. Yo creo que también a nosotros nos está hablando hoy y nos está diciendo la palabra, escudriñar las Escrituras. Claro, exacto. Porque me viene a la mente, pastor, lo que decía al comenzar, que muchos lo toman como unas mini vacaciones, porque no tienen discernimiento, porque no saben la importancia de esta fecha. Así es. Entonces, por eso debemos de escudriñar las Escrituras, debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de pedir la revelación de la palabra para no equivocarnos, porque la palabra nos enseña, cada vez que nosotros leemos el Señor nos está hablando, pero si el Espíritu no nos revela, queda solamente en una lectura. Pero cuando nosotros pedimos la revelación y cuando escudriñamos las Escrituras, nuestra mente se comienza a abrir. Exacto. Y podemos entender. Así es. Podemos entender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Jesús cuando le dijo, ustedes tienen que escudriñar las Escrituras, porque él decía, está todo escrito de mí. Claro. Tal cual. Ustedes me tienen que conocer, si ustedes leen... Si ustedes leyeran, entenderían. Entenderían quién soy yo, por qué vine, cuál es mi propósito, pero estaban totalmente desentendidos. Y lo que nos pasa a nosotros hoy en día, me parece que es lo mismo. Es lo mismo. El creyente de hoy dice, bueno, voy a la iglesia, me bauticé, ya estoy salvo. Sin embargo, no conocen nada de la palabra, no se instruyen en la palabra, no escudriñan la palabra, entonces no sabemos en realidad cuál es el propósito que tenemos en la tierra. Entonces, pastora, nos vamos al primer cortecito musical, vamos a dar el teléfono nuevamente. 430429, mándenos sus mensajitos, así nosotros sabemos que están del otro lado oyendo. Cuéntenos lo que significa Semana Santa, lo que significa esta semana para cada uno de ustedes y nosotros lo vamos a leer con mucho gusto. Muy bien, vamos a nuestro primer corte musical entonces. Jacobo Ramos, Si acaso se me olvida. Ahí va, para todos ustedes. Ahora, todos los jueves a las 20 horas, sintoniza Tiempos de Cambio. Pueden todos ver lo que tú cambiaste. El momento justo para un cambio en tu vida. Conducido por Francisco y Mariela. Recordá, todos los jueves a las 20 horas, Tiempos de Cambio. Por FM Visión 99.1.
Bueno, ahí estamos de regreso. Esto es Sembrando Vida para aquellos que nos sintonizan recién. Aquí estamos en la FM 99.1 Visión, compartiendo este programa que hemos denominado Sembrando Vida. Así que, bueno, pastor, estábamos hablando de la Semana Santa y estábamos hablando de la importancia que le tenemos que dar a la Escritura, a lo que está escrito, ¿no es cierto? Porque Jesús, en el relato anterior, vimos que Jesús en un encontronazo con los religiosos de aquel entonces le dice: ustedes les parece que tienen la vida eterna, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. O sea que él le estaba diciendo que no leyeron que yo venía a la tierra, no leyeron que yo tenía que hacer determinadas cosas. Y bueno, esa es la palabra que a nosotros nos lleva a que empecemos a entender que es necesario escudriñar la palabra, estudiar la palabra, mirar a ver los propósitos de Dios, por qué vino Jesús a la tierra, porque habría que preguntarse eso, porque pastora, es realmente inusitado, digamos, poner este ejemplo, ¿no? El creador de todas las cosas estuvo entre nosotros y no le conocimos. El creador del universo, el creador de las personas, de los hombres y mujeres, el creador de la planta, el creador de los cereales, el creador de los animales, el creador de todo, estuvo entre nosotros y nosotros no le conocimos. ¿Qué quiere decir? Que no escudriñamos la Escritura, no la leímos, no nos dimos por enterados de lo que decía de él. Entonces, eso es lo que Jesús le dijo a los religiosos de aquel entonces y nos dice a nosotros hoy en día, ¿sí? Veamos a ver, 1000 años atrás, cuando en uno de los salmos encontramos una realidad digamos, de esto que estamos celebrando en esta semana. Veamos, pastora. Salmo 22, versículo 16 nos dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Fíjese, pastora, si no es los eventos de la cruz. Fíjese si el salmista no estaba hablando de esto, de la Semana Santa, de lo que estamos celebrando. El salmista en sus escritos, en el Salmo 22, hace 1000 años antes de que Jesús estuviese ya a punto de entregar su vida en la cruz, estaba hablando de que le iban a lacerar sus manos y sus pies con los clavos. Está hablando que le iban a contar los huesos para quebrárselos, porque dice que a los que estaban en la cruz para acelerarle la muerte le quebraban los huesos. A Jesús no se lo quebraron porque Jesús ya estaba muerto. Entonces, pero repartieron entre sí mis vestiduras. Exactamente. Está hablando de que los soldados, y sobre mi ropa echaron suerte. Los soldados dice que repartieron la ropa, echaron suerte. Toda esa escritura que nosotros la leemos todos los años para celebrar la muerte de Jesús, ¿no? Entonces empezamos a mirar que está todo escrito en la palabra de Dios. Nada más que a nosotros nos falta leer, nos falta escudriñar la palabra. Nos falta saber cómo iban a ser los eventos, porque 1000 años antes David estaba escribiendo el Salmo 22 y estaba describiendo cómo iban a ser los últimos momentos del Mesías. Fíjense qué tremendo que es esto, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dice: a ustedes les parece que tienen la vida eterna, pero en realidad las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ahí nos está mostrando cómo muchas veces nos confundimos y nos parece que tenemos la vida eterna, pero si mirásemos las Escrituras y las escudriñásemos, en realidad tendríamos que saber el propósito que Dios tiene conmigo y con cada uno, porque nosotros nos parece que la vida es una sola y decimos: me tengo que divertir, tengo que viajar, tengo que tener mi tiempo libre. Eso es lo que nos parece a nosotros. Porque es como que dijimos: bueno, la vida ya la tengo, ya me entregué a Jesús, ya está. No es eso. El tema es saber... voy a la iglesia, hago lo que quiero, total, voy a la iglesia, después pido perdón, Dios me perdona y ya está. No podemos vivir una vida sin propósito, pastora. Sin propósito no podemos vivir una vida sin temor.
Exactamente. Porque muchas cosas, una parte es porque no escudriñamos las escrituras, porque no tenemos conocimiento, porque no tenemos sabiduría, pero la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es temerle a Dios. Ujú. Es por eso que muchas veces no se nos es revelada la palabra, porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. Así es. Así es. Vamos a mirar otros versículos más en el libro de Isaías, pastora. Allí vamos a encontrar 700 años antes de este día cuando Jesús es entregado a la muerte, 700 años antes, esta profecía del profeta Isaías hablando de los últimos días del Mesías. Veamos. Isaías 53, versículo 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Vieron qué tremendo? Esto estaba hablando el profeta Isaías 700 años antes de que pasara el evento de la cruz. Entonces, acá está hablando despreciado y desechado entre los hombres, y Jesús fue desechado, fue despreciado por la misma gente. La misma gente pidió crucificarle, la misma gente lo escupió, la misma gente pedía que lo matasen. Despreciado y desechado entre los hombres, habla varón de dolores. Varón de dolores, quiere decir que él llevó el dolor de la humanidad. O sea que está hablando de Jesús, y los religiosos de aquel entonces lo desconocían por completo. Ellos decían: nosotros somos salvos porque somos hijos de Abraham. Y Jesús en una oportunidad les dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Entonces, nos está dando la pauta de que la palabra fue escrita tantos años antes de los eventos de la cruz, que la humanidad no se dio por enterada. Como está pasando en este tiempo. Hace 2000 años que Jesús murió, más de 2000 años, y todavía necesitamos entender qué significa la Semana Santa. Y bueno, todavía no sabemos. Si todavía hay mucha gente que no sabe cuál es el significado de la Semana Santa, y si hay muchas personas que están oyendo y todavía no saben por qué murió Jesús clavado en un madero, aquí le vamos a leer. En Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, cada uno de nosotros, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo, ¿no? Acá tenemos la respuesta exacta para toda aquella persona que dice: esto es una leyenda, es mentira, no es cierto que Jesús murió, no entiendo, a mí nadie me lo explicó, nadie me dijo nada. Bueno, ahí le leímos y ahí está bien claro por qué razón murió Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero pastora, él llevó nuestras enfermedades, vio nuestros dolores. El profeta Isaías bien claro con esto. Nosotros, dice, él estaba hablando en presente, él estaba hablando como si lo estuviera viendo. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido. Claro, exactamente. Nosotros como humanos decimos: ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no lo cuidó? ¿Por qué él tuvo que pasar esas cosas? Pero estaba escrito. Por la rebelión del pueblo. Era el propósito, lógicamente, por nosotros, por culpa nuestra. Por nuestras rebeliones, por nuestra culpa maldad. Nuestra. Entonces Dios dijo: ¿cómo hago para sacarle el pecado a esta creación que está tan perdida? Pues entonces dijo: bueno, voy a hacer que mi hijo cargue con esta maldición.
voy a hacer que mi hijo cargue con sus enfermedades, voy a hacer que mi hijo sea lacerado, sea herido, sea lastimado, sea crucificado para el perdón de sus pecados, para que tengan vida y para que tengas paz y para que se lleve las enfermedades. Y hoy todavía nos estamos preguntando si Dios sana. Hoy todavía como cristianos nos estamos preguntando si Dios puede hacer milagros. Si Él lo mandó a Jesús a llevarse todas estas cosas. Entonces volvemos a la primera lectura donde Jesús le dijo: escudriñen las Escrituras porque les parece que tienen la vida eterna, pero en realidad la Escritura no le está diciendo, miren, ustedes tienen la vida eterna. La Escritura está diciendo que nosotros nos enteremos de lo que Jesús vino a hacer a la tierra y que lo tengamos en presente. Acá el profeta Isaías habla en un estado de presente. Dice, nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Y esta profecía, pastora, tiene 700 años antes de los eventos de la cruz. Y él lo estaba viendo como en presente. Y nosotros han pasado 2000 y pico de años de aquel día y todavía estamos preguntándonos si Jesús sana, si Jesús perdona. Todavía nos estamos preguntando dónde está Dios. Todavía tenemos todas esas preguntas. El castigo de nuestra paz fue Exacto. sobre él, dice la palabra, y por Así su es. llaga fuimos curados. Así es. O sea que si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros seríamos salvos. Así es. Pero Así es. gracias al amor y a la infinita misericordia que tuvo, que entregó su vida por cada uno de nosotros, hoy podemos hablar de vida eterna, hoy podemos hablar de salvación, hoy podemos hablar de que hay una vida después de la muerte. Así es. Entonces vamos a dar una vez más el número, tenemos muchos mensajitos para el próximo bloque. 430429, mándenos su mensajito y cuéntenos qué significan las Pascuas para ustedes. Exacto. Bueno, ahí vamos, nuestro segundo corte musical de este programa. Vamos a escuchar a Ingrid Rosario en La Cruz. Ahí va para todos ustedes. Los viernes, Mujeres de propósito, mujeres de propósito, un espacio creado especialmente para vos. con temas que a todas nos interesan y nos conectan con nuestra esencia. Sintonizanos. Vos, ¿ya encontraste propósito en tu vida? Todos los viernes a las 20 horas. Sumate a nosotras y te aseguro que te ayudaremos a encontrarlo. Lo disfrutaremos juntas, no te olvides. Viernes, 20 horas, Mujeres de propósito. por FM Visión 99.1. Aunque mis ojos no te pueden. Bueno, ahí estamos de regreso nuevamente en nuestro tercer bloque de este Sembrando Vida de este día martes. Estamos compartiendo el tema la Semana Santa, la importancia de escudriñar las Escrituras y de saber que los eventos de la cruz ya venían, estaban escritos de hace 1000 años antes de que el evento sucediese, y la importancia de que nosotros como cristianos, como hombres de fe o mujeres de fe en este tiempo, podamos saber que ya llevamos 2000 años de historia y que tendríamos que tener bien claras las Escrituras, tendríamos que saber perfectamente cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Es lo que en realidad Jesús le dijo a los fariseos y a los publicanos aquel tiempo. A ustedes les parece que tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces creo que a nosotros nos deja ese maravilloso ejemplo de que tenemos que escudriñar las Escrituras. No, la Biblia no tiene que ser solamente leerla, sino estudiarla, escudriñarla. Así es, pastora. Vamos a mensajitos que nos han llegado aquí a nuestra mesa de trabajo. Tenemos un montón de mensajes y largos, así que nos vamos a tomar un tiempito. Bueno, Hola pastores, los estoy escuchando. Para mí la Semana Santa significan muchas cosas. En primer lugar, fue el acto de amor que tuvo el Señor muriendo en la cruz por mis pecados. También en Semana Santa, no me olvidaré jamás, recibí a Cristo en mi corazón. Les dejo ese versículo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era
uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Juan 12, 1 a 3 nos dice la hermana: bendiciones, mis amados pastores, que podamos tener el mismo acto que tuvo María. Nuestra hermanita Dora Vaquero. Muy bien, Dorita, Dios te bendiga. Qué lindo Feliz que Semana Santa. En una Semana Santa ella haya entregado su vida al Señor. Así es. Qué cosa más linda. Bendiciones, pastores. Estos son unos días para reflexionar sobre nuestras vidas. Que Dios nos dé sabiduría. Gracias por siempre darnos la palabra de vida. Hermana Marita. Muy bien, Marita. Muchas bendiciones. Feliz Semana Santa para ustedes también. Una semana espiritual, la Semana Santa. En la reunión del domingo de Ramos, fue muy importante lo que salió de las plantas de olivo. No sabíamos, quizás algunos que estaban en la reunión no sabían tampoco. Bendiciones, pastores Juan y María. Muy bien. Qué bueno que ellos pudieron aprender lo que... Porque todo tiene un propósito. Como predicábamos el domingo en el sermón de la tarde, las cosas no pasan porque sí. Las cosas tienen un propósito y mayormente con Jesús, un propósito divino. Todo estaba escrito, todo tiene una respuesta de lo que pasó en la vida de Jesús. Creo que así como la Navidad es tan importante para nosotros, tanto así es la Pascua. Nos recuerda ese amor incondicional y esa victoria sin límites. La cruz nos recuerda victoria. Gisela. Muy bien, Gisela, bendiciones para todos ahí. Feliz Semana Santa. Y sí, la cruz es algo que nos recuerda. Es victoria. Exacto. Mil bendiciones, queridos pastores. Recuerdo mis primeros años en el Evangelio. Aprovechamos para viajar en un año. Recuerdo que llovió todos los días en Mar del Plata. Ahí fue la primera vez que escuché al Espíritu Santo hablándome y diciéndome que era tiempo de estar con nuestro Señor Jesús y no para pasear. Desde ese momento, ya hace casi 30 años que no viajé más en esta época. Se lo dedico a mi amado Salvador. Mil bendiciones. Cristo no está muerto, Él resucitó. Nuestra hermana Blanca. Qué tremendo, ¿no? Qué buen testimonio que es eso, ¿eh? Que pudo entender, Así ¿no? Es. Que no es para pasear, como hablábamos al principio. Y nos sigue diciendo, es la muerte y resurrección de mi Salvador, y estaré eternamente agradecida porque gracias a esa resurrección soy salva. Así es. Qué bueno cuando lo podemos entender y cuando podemos tomar decisiones entendiendo el significado de lo que es las Pascuas. Claro, porque muchas veces, pastora, se toma como una exigencia de los pastores de la iglesia, que exigen a que la gente vaya a los sermones a celebrar. Pero no es que nosotros los pastores queremos, sino que el Espíritu nos impulsa a enseñar estas cosas. Bueno, y bueno, ahora, pastor, como vos lo decías, nosotros no exigimos nada. Uh-huh. Jamás le vamos a decir a los hermanos lo que tienen o lo que no tienen que hacer de sus vidas, ¿no? Nosotros estamos para enseñar la palabra de Así Dios, es. para enseñar la verdad de Cristo. Pero sí, les vamos a dejar en claro, ahora que estamos tocando este tema, lo que nos duele Uh-huh. a nuestro corazón cuando los hermanos usan esta fecha, tanto la de Semana Santa como la de Navidad, para salir a pasear Así es. y no para ir a la iglesia. Para nosotros es un dolor muy grande porque entendemos que los hermanos no entienden. Sí, que lo hacen sin saberlo, Que por no supuesto. no entienden el significado de esas fechas pero tan importantes. Seguimos leyendo. Bendiciones, pastores, felices de escucharlos y escuchar palabra de Dios en esta semana tan importante para nosotros. Nuestro hermano Sergio, saludo de mi mamá Esther que los está escuchando. Muy bien, bendiciones Saluda a a toda la nuestro hermano. familia, que el Señor les bendiga, que tengan una Semana Santa bendecida. Bueno, ahí creo que ya por el Bueno, momento no tenemos muy bien, más. seguimos compartiendo entonces el tema que estamos tratando. Vamos a leer entonces el Salmo 16, pastora.
acá también tenemos una palabra profética de 1000 años antes del cumplimiento. Y es para que también nosotros sepamos que el libro que tenemos en nuestras manos, que eso que se llama Biblia, tiene la historia de Jesús desde los comienzos, tiene la historia del nacimiento, tiene la historia de lo que iba a pasar, tiene la historia de los días de Jesús, tiene la historia de la cruz, tiene todo. Es por eso que la Biblia es la biblioteca de nuestra alma. Ahí es donde nosotros nos enteramos de los propósitos de Dios y de no preguntarnos por qué pasó esto y por qué pasó el otro. Bueno, estaba escrito el propósito. Leamos. Salmo 16, versículo 10, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué tremendo que es eso, ¿eh? Ahí está hablando ya de Jesús en la sepultura, ¿no? De Jesús en el lugar donde se dejan las personas que dejan de existir en la tierra, ¿eh? No me dejarás mi cuerpo, mi alma en el Seol. Y vamos al Nuevo Testamento, antes de irnos al corte musical, en el libro de los Hechos, a ver qué nos dice allí la palabra con respecto a esta palabra profética de 1000 años atrás. A ver. Hechos 2, desde el versículo 24, nos dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Exacto. Está hablando de lo mismo. Lo reafirma, de lo mismo que está hablando David hace 1000 años atrás. El cuerpo, él dice, la tumba no va a retener el alma ni el espíritu de la persona. Entonces ahí en el libro de los Hechos los apóstoles hablan específicamente de este momento, ¿no? David dice: yo lo vi al Señor, O sea que está hablando de vida eterna, está hablando de que toda persona que va al sepulcro va por una sencilla razón, que nosotros tenemos que entenderlo esto. Jesús, cuando pasó a resucitar a Lázaro, cuando él iba en la entrada a Jerusalén, que lo estuvimos compartiendo el domingo, Jesús dijo: voy a visitar a mi amigo Lázaro porque él duerme. O sea que para Dios no se llama muerte, se llama dormir. Se llama dormir, porque dice: voy a despertarle, cuando Jesús se encaminaba en el camino a la entrada a Jerusalén. Y acá la palabra nos está mostrando el Seol, quiere decir el lugar, el sepulcro, el lugar donde se deja el cuerpo, no va a ser el lugar donde va a retener mi alma y mi espíritu, porque el Seol no lo podrá retener, quiere decir que tenemos vida eterna. Así que esta palabra profética está hablando de la resurrección de Cristo, está hablando de que Jesús iba a estar por su cuerpo puesto ahí por algún momento para que la gente lo viese, pero en realidad iba a dormir ese tiempo ahí, porque de ese lugar se iba a levantar. Entonces, pastora, yo creo que la escritura está escrita, está profetizado, el propósito de todo lo que pasó en la vida de Jesús está cumplido, así que es solo investigar, a ver qué dice la palabra, investigar a ver qué pasó con los eventos de la cruz, y nos vamos a dar cuenta que estaba todo en el propósito, que todo fue hecho conforme estaba escrito. Conforme escrito. Nos vamos a ir otro cortecito musical, vamos a escuchar a Adrián Romero ahora en este hermosísimo tema que va a sonar para todos ustedes, Si hubieses estado allí. Ahí va, para todos ustedes. Todos los sábados a las 21 horas nos encontramos en Visión Joven, Visión Jóvenes. Un programa pensado para vos. Podremos compartir actualidad, música y lo más importante, la palabra de Dios. Con la conducción de Juan Pablo Bonfigli. Acordate, todos los sábados a las 21 horas. Visión Joven. Porque en Visión Joven tenemos una mirada diferente. Sumate, solo por FM Visión 99.1. Bueno, ahí estamos, último bloque de nuestro Sembrando Vida.
estamos más que agradecidos porque estamos compartiendo la palabra de Dios en esta Semana Santa. Estamos hablando de la importancia de todos estos días, del propósito, pastora, y tenemos muchos mensajitos que están llegando a la radio, así que los compartimos. Bendiciones, pastores, qué lindos oírlos. La Semana Santa me revela el amor de Jesús hacia mí. Me libertó y me dio una nueva vida. Tengo victoria en su nombre, soy libre por el poder de su sangre y por sus llagas fui sanada. Gloria al que vive. Nuestra hermana Mariela. Muy bien, Mariela, muchas bendiciones. Que tengas una hermosa Semana Santa. Hola, amados pastores. Para mí la Semana Santa es la vida más maravillosa que Jesús me regaló a través de su sufrimiento y entrega, y la alegría y esperanza de que así como resucitó Jesús, yo también resucitaré y me iré a su reino. Vivo con esperanza. Bendiciones, soy Isabel. Muy bien, Isa, muchas bendiciones. Feliz Semana Santa también. Una bendición que podamos celebrar juntos. Buenas noches, pastores. Feliz de escucharlo. Una semana verdaderamente fundamental en la vida del cristiano. Gracias, bendiciones, nuestro hermano Ricardo Marco. Ricardo, bendiciones, Dios les bendiga, hermosa semana para ustedes, familia. Así que estamos compartiendo este tema importantísimo para celebrarlo. Pastora, vamos a ir a otro punto bíblico que se encuentra allí el profeta Isaías hablando sobre los momentos claves de la vida de Jesús, 700 años antes del evento. A ver qué dice. Isaías 53, versículo 9, nos dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué tremendo, ¿no? Yo cuando leo esta escritura, estoy viendo que Isaías está viviendo el momento. Él lo está viendo, dice, fue con los ricos, con los impíos, y está hablando de la cruz, cuando él fue crucificado con los ladrones, ¿no? Con los impíos, y después dice que fue con los impíos y también fue sepultado con los ricos. Y vamos a mirar, ya que nos estamos quedando sin tiempito, pero vamos a leer San Mateo, a ver qué dice con respecto a este tema que con los ricos fue en su muerte. A ver qué dice allí. San Mateo capítulo 27, versículo 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Qué tremendo, ¿no? En un sepulcro nuevo. O sea que Isaías 700 años antes lo estaba viendo el sepulcro. Estaba viendo que Jesús iba a ser crucificado con los impíos de la tierra de aquel entonces, y iba a ser sepultado con los ricos. Y acá la palabra nos habla que este era un hombre rico que venía de Arimatea. José de Arimatea. Que pidió el cuerpo de Jesús, dice, lo envolvió, dice, en un manto nuevo, que seguramente él lo compró porque nueva, era un hombre adinerado, un hombre rico, y dice que lo llevó al sepulcro que él había mandado excavar en la montaña, ¿no? O sea que, fíjate que dice la palabra que con los ricos fue en su sepultura, ¿eh? O sea que lo que el profeta hablaba de Jesús 700 años antes, el cristianismo no se dio por enterado que estos eventos iban a pasar. Entonces eso es lo que a nosotros nos debe de llamar la atención en este tiempo. Jesús hace 2000 años que nos dijo: prepárense porque yo vengo a buscarlos. Entonces no va a ser cosa que venga el Señor y nos encuentre como estaban ellos. Ellos no se dieron cuenta, todos los eventos de la cruz nunca lo tuvieron en cuenta, todo lo que Jesús hizo nunca lo tuvieron en cuenta.
todo lo que pasó en los días que Jesús caminó hacia Jerusalén, la resurrección de Lázaro. Esa resurrección de Lázaro está marcando lo que él iba a pasar con él en la tumba unos días después. Estaba todo escrito, nada más que nadie se dio por enterado. Jesús termina en una tumba de un hombre rico. Y acá dice la palabra, Isaías, 700 años antes lo había profetizado. Con los impíos fue a la cruz y fue sepultado como con los ricos. Con los ricos. Exactamente. O sea que ahí te está dando la pauta de que nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra. No podemos ser neófitos en este tiempo, después de haber tenido un largo tiempo en el Evangelio de Cristo. No podemos decir, no sé cuál es mi propósito. No lo podemos decir. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro propósito, porque es la historia de nuestra vida. Si nosotros tenemos la historia de Jesús, también nosotros tenemos la historia marcada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta vida? No puede ser que tengamos que estar todavía diciendo que Semana Santa es una semana para adorar y para honrar a Jesús. Lo importante de todo esto, pastor, y ya retirándonos porque se terminó la hora, lo que le queremos dejar es que el Señor Jesús vino, nació, murió, resucitó y fue a preparar el lugar para cada uno de nosotros. Exacto. No murió en vano, murió por salvar nuestras vidas, por salvar nuestras almas, para que nosotros tengamos una herencia eterna en los cielos. No descuidemos eso tan maravilloso que Jesús fue a preparar para nosotros. No lo olvidemos, no descuidemos, trabajemos por nuestra herencia eterna, trabajemos por ese lugar para no perderlo, porque Exacto. no sea, como dice la palabra, que le dé tu corona a otro, que otro venga y te quite tu corona, el lugar que el Señor fue a preparar. Esa sangre que Jesús derramó por amor de cada uno de nosotros, que no sea en vano, que no haya sido en vano, Así es. que podamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Claro, si Jesús dijo hace 2000 años, me voy a preparar lugar, Y volveré a buscarlos. abrir los oídos, abrir los ojos, empezar a meditar, a leer la Escritura, porque el tiempo de la venida de Cristo está muy cerca. Entonces no va a ser cosa que venga el Señor y nos encuentre como lo encontró a los religiosos de aquel entonces, que los eventos lo pasaron por encima y Jesús llegó a Jerusalén y comenzó a llorar por la ciudad. Entonces, que este ejemplo sirva de bendición para nosotros, ¿eh? Pastora, nos vamos. Vamos a anunciar los horarios de las reuniones que tenemos en esta semana. Tenemos el día miércoles en nuestra iglesia, reunión a las 8 de la noche, 20 horas, reunión. Así es. Adelantamos media hora porque está muy de noche. Porque hace mucho frío, estamos en el patio, abríguense mucho para que nadie se vaya a enfermar, llévense abrigo. Miércoles 20 horas, viernes reunión de Semana Santa, reunión de celebración a las 18 horas. A las 6 de la tarde. Sean puntuales porque va a ser una reunión de adoración y una palabra alusiva a lo de la Semana Santa, así que no va a ser una reunión demasiado extensa, así que bueno, también váyanse abrigaditos si hace frío, así nos cuidamos. Así ¿no? es. Y el domingo también. Y el domingo a las 18 horas, reunión general. De resurrección el domingo. Reunión de resurrección y Santa Cena tenemos, pastor. Exactamente, tenemos Reunión Santa de Cena. resurrección y este año vamos a festejar, vamos a compartir la Santa Cena. Así que tenemos muchas cosas lindas para este fin de semana. Que el Señor los bendiga y seguramente en todos los programas van a estar hablando del tema que hemos hablado nosotros. Nosotros comenzamos, pero seguramente todos los demás hermanos van a acotar algo de Semana Santa, así que no se pierdan ninguno de los programitas que tienen la radio. Estén del otro lado prendidos a la radio escuchando, porque toda palabra que sale de la boca de cada uno de nosotros, de los hermanos, las hermanas que están, que tienen programa, toda es el Señor hablando a través de cada uno de ellos. Así que presten atención, presten sus oídos y, bueno, escudriñen las Escrituras. Bien, entonces mañana a las 20
miércoles, el viernes a las 6 de la tarde y el domingo también a las 6 de la tarde. Bueno, con esto nos vamos. Gracias, Karin. Estuvo ahí con los controles, Karin. Muchas gracias, Karin. Impecable, Karin. Sí, tremendo. Hermoso lo que está haciendo esta niña, así que la bendecimos. Damos gracias por el trabajo que ella hace con amor para el Señor. Así que seguramente el Señor la va a recompensar en gran manera. Ahí nos vamos con la música de New One, El Poder de la Sangre, para todos ustedes. Así que nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Muchas bendiciones para todos y feliz Semana Santa. Que Dios los ilumine y los bendiga. Nos encontramos, si Dios quiere. Chao, chao. Dios les bendiga.